nosotros a esta hora vamos a dar la bienvenida vía Skype a Robert Valencia, él es analista internacional, con quien vamos a revisar un poco esta visita que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Francia. Una visita que inició el día de ayer. Pero antes de comenzar a conversar con Robert Valencia, vamos a presentar para ustedes un poco los aspectos políticos de este encuentro del día de hoy entre Emmanuel Macron y Donald Trump. Rodeado por la controversia que actualmente implica a su hijo mayor con la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones, Donald Trump atendió la invitación de su par francés Emmanuel Macron y visitó el territorio galo durante las celebraciones por el Día de la Bastilla, en conmemoración además del centenario de la intervención de tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. La visita de 48 horas, realizada en compañía de su esposa Melania Trump, ha estado cargada de una agenda llena de recorridos por símbolos históricos que incluyeron la tumba de Napoleón en el Palacio de los Inválidos, el Museo Nacional de Guerra y la tumba del mariscal Foch, comandante supremo del Comando Aliado en la Primera Guerra Mundial. Además, el presidente Trump se reunió con militares estadounidenses en la Embajada norteamericana en París. El viaje adquiere una mayor relevancia política al considerar las difíciles relaciones entre el ultraderechista y la diplomacia de otros países, diferencias que quedaron en evidencia tras la reciente cumbre del G20, en la que Estados Unidos dejó claro que prefiere avanzar en solitario, sobre todo en lo relacionado al tema climático. Por su parte, el presidente francés se mantiene defensor del Acuerdo de París y espera que Estados Unidos vuelva a adherirse a la alianza. Algo podría pasar respecto al Acuerdo de París. Vamos a ver qué pasará. Hablaremos sobre eso más adelante. Si pasa algo, será maravilloso, y si no, estará bien también. No obstante, Francia y Estados Unidos convergen en la lucha contra el terrorismo, que ha impulsado a ambos países a la conformación de coaliciones antiyihadistas en Irak y Siria. Hemos cambiado la doctrina francesa sobre Siria para poder tener resultados y trabajar de forma muy estrecha con nuestros socios, en particular con Estados Unidos. Tenemos un objetivo principal: erradicar el terrorismo. Queremos construir una solución política duradera e inclusiva. En este contexto, no creo que la destitución de Bashar al-Assad sea un requisito previo para que Francia trabaje en este tema. Este viernes se espera que el presidente Donald Trump asista al tradicional desfile militar en los Campos Elíseos en el Día Nacional de Francia. Bueno, Robert, y algunos dicen que realmente la visita del presidente de los Estados Unidos a Francia no es nada más para participar en el desfile de París y en esta conmemoración de los 100 años de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. También se dice que hay intereses compartidos entre Donald Trump y Emmanuel Macron. Gracias, Robert, por permitirnos conversar con usted. Buenos días. Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuáles son, de alguna manera, los temas o los puntos o los intereses que comparte Donald Trump y Emmanuel Macron y que se pudiera tal vez ventilar este viernes en este encuentro? Bueno, yo creo que como lo acabamos de mencionar, ¿no? Algo que comparte Estados Unidos y Francia es un interés por eliminar o por lo menos contrarrestar los efectos del terrorismo global a cargo de ISIS, ¿no? Bueno, Francia ha sido uno de los países que ha sido mayormente afectado por recientes ataques, y aunque Estados Unidos no ha enfrentado ese mismo nivel de terrorismo que proviene fuera de sus fronteras, igual tiene un interés por mantener, vamos a decirlo, mantener esas fuerzas alejadas de países aliados. Por ejemplo, en el caso de Siria, que está tratando de eliminar o por lo menos amilanar un poco los efectos terroristas de este grupo en dicho país. Yo creo que esta reunión obviamente demuestra que los países tienen una relación más allá de quién es el que está gobernando. Obviamente aquí Macron se está jugando un capital político tremendo, porque obviamente, no, como lo acabamos de escuchar, no comparte muchas de las cosas con Trump. Sin embargo, se entiende que ambos presidentes no van a durar toda la vida. Es decir, más allá de Trump y más allá de Macron, las actividades comerciales, las actividades culturales y de seguridad de ambos países va a perdurar por mucho más tiempo. Y obviamente se entiende que esta reunión es precisamente para eso, para que ambos países fomenten acuerdos bilaterales, económicamente, como lo acaba de mencionar, un aspecto comercial,
de ambas naciones, porque así es la política y así es como debe ser, debe trascender, muy a pesar de que obviamente cada país tiene derecho a defender sus ideales y aunque se esté a las antípodas ideológicas, es importante mantener un manto de cooperación entre ambas naciones. Ahora, se ha dicho, Robert, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha quedado, pues de alguna manera, tal vez aislado de algunos países de Europa, sobre todo por su posición tal vez radical para algunos, conservadora para otros. ¿Se pudiera pensar entonces que esta visita a Francia pudiera pues ayudar, si se quiere, o permitir que Estados Unidos, específicamente el presidente Donald Trump, tuviera como pues un acercamiento a algunas naciones que tal vez pues están un poco recelosas? Pues eso es lo que se espera. Realmente Estados Unidos tiene un rol importante. Obviamente se habla de una decadencia en el liderazgo estadounidense, precisamente encabezado por el señor Trump, que cada vez que va a estas reuniones, a estos comités, a estas cumbres, lo que vemos es un lenguaje muy beligerante y que va en contra incluso de los principios de Estados Unidos como socio y como amigo de algunos de los países europeos. Y cada vez lo que estamos viendo y lo que vimos, por ejemplo, en la pasada reunión del G20 es que se va acercando más a Rusia, por decirlo de una forma. Es decir, no ha tenido una postura férrea frente a las infiltraciones de los rusos en la campaña presidencial del año pasado. Se espera que el presidente Trump suavice un poco su lenguaje, porque es importante que Estados Unidos se aferre también a las normas, o por lo menos se aferre a sus compañeros o a sus socios políticos y económicos, como lo es Europa. Hay algo que cabe mencionar. Estados Unidos no está en decadencia, sigue siendo una potencia militar, una potencia tecnológica, pero como tú lo acabas de mencionar, si Estados Unidos mantiene su postura nacionalista de no asumir las responsabilidades que le corresponden, como por ejemplo mitigar el efecto del cambio climático, alejarse de políticas de comercio exterior, pues lo que está haciendo es que Estados Unidos sí se va a aislar y a la postre países como China van a surgir en el contexto político como una potencia al cual otros países pues van a mirar o van a seguir su ejemplo. Y obviamente pues Estados Unidos es importante que mantenga su postura de liderazgo. Ahora, usted habla algo importante, pues Estados Unidos sigue siendo pues la primera potencia, pero ahorita Estados Unidos y específicamente la familia del propio presidente Donald Trump están severamente cuestionados por todo este tema de las investigaciones de la pues injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. De alguna manera, y se pudiera pensar que el presidente de los Estados Unidos o la visita del presidente de los Estados Unidos a Francia pudiera suavizar este tema. Siempre que hay un tema como este, por ejemplo, de visitas protocolarias y todo eso, pues obviamente suaviza un poco esa imagen, pero realmente cada semana vemos un nuevo escándalo. Es decir, esta semana vimos, por ejemplo, o en los recientes días vimos, por ejemplo, esta relación entre Donald Trump Jr., su hijo, y algunos de los funcionarios rusos, por lo menos, que han tenido este intercambio, quienes habían mencionado que había una relación o que tenían información muy confidencial y muy delicada sobre Hillary Clinton. Así que este asunto de Rusia cada vez se torna mayor, independientemente de cuántas veces el presidente Donald Trump visite Francia o visite algún otro país, porque cada vez que el presidente Trump hace algo ligeramente bueno, surge un escándalo. Así que no sé qué tanto puede ayudar. Yo digo que sí, obviamente para las cámaras y para lo que es la parte externa le ayuda, pero indudablemente el escándalo o la colusión que ha tenido su equipo de trabajo con los rusos cada vez se torna aún mayor, y obviamente pues ya hasta se habla de una destitución o de un impeachment de parte de los demócratas, que incluso han sometido proyectos de ley o por lo menos se han amparado en la Constitución para llevar a cabo esa destitución.
Bueno, Robert, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero pues le pedimos que nos permita conversar en otro día sobre esta situación en los Estados Unidos y las investigaciones a el presidente y este tema de las elecciones presidenciales. Gracias a Robert Valencia, analista político internacional. Gracias. 8:25 minutos.